Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Génesis. Lección número 6. Las raíces de Abraham. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La vida de Abraham se encuentra en el centro del libro de Génesis. Exactamente en los capítulos 12 al 22 encontramos los viajes de Abraham y también encontramos el primer llamado de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El imperativo del verbo ir es vete, hebreo led leja. Esta es la primera revelación dada por Dios a Abraham que lo motiva a dejar su pasado. Este mismo verbo imperativo vete, led leja, aparece en el segundo llamado de Dios a Abraham con relación al sacrificio de su hijo Isaac en Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Con el sacrificio de su hijo, Dios le está invitando a Abraham a dejar su futuro, a renunciar a él. Su futuro estaba representado en la existencia de su hijo Isaac. Como resultado a las órdenes divinas y a la fe de este siervo de Dios, Abraham está siempre en movimiento, siempre migrando, siempre obedeciendo, y por estas razones se le llama extranjero. Le vemos salir de Ur hacia Canaán, desciende a Egipto, regresa a Canaán, rescata a Lot y agradece a Dios con los diezmos. Ahora, toda esta peregrinación, todos estos viajes, hace ver a Abraham como si estuviese suspendido en el vacío, en la nada, sin su pasado y sin su futuro. Sin su pasado porque había perdido su parentela, su casa, su tierra. Sin su futuro ya que no lo puede ver, porque se le invita a sacrificar a su hijo. El viaje de fe que emprende Abraham está enmarcado entre estos dos llamados y podríamos decir que estos dos llamados son dos grandes pruebas de fe. La primera, salir de Ur de los caldeos, y la segunda, sacrificar a Isaac, su único hijo. Pero ante tal situación, Abraham escucha la voz de Dios que lo tranquiliza. Después de esas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. No temas son dos palabras de Dios que marcan las tres secciones del viaje de Abraham que vamos a estudiar durante estas 3 siguientes semanas. En esta semana vamos a ver la vida de Abraham como ejemplo de fe, y en las escrituras hebreas vamos a ver que se le recuerda como un hombre fiel. Y responderemos la pregunta: ¿por qué Abraham es una de las figuras del Antiguo Testamento más mencionadas en las Sagradas Escrituras? La salida de Abraham. Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Recordemos que al comienzo del libro de Génesis se nos habló de la creación perfecta de Dios, donde Adán y Eva hablaban cara a cara con su Creador. Y después de la entrada del pecado todo cambió. Las escrituras registran que la última vez que Dios habló a una persona fue a Noé para hacer un pacto con él y asegurarle que después del diluvio continuaría su pacto con toda carne y que nunca más iba a destruir este mundo con agua. Dios habla nuevamente a otra persona, ahora a Abraham, a quien le hace una gran promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El cumplimiento de esa profecía en la vida de Abraham comienza cuando él abandona su pasado. Abraham deja todo, deja su familia, su país, incluso parte de sí mismo. La intensidad con la que Abraham sale y abandona su pasado se refleja en la repetición de la palabra clave por parte de Dios, el imperativo vete, hebreo led leja.
Este imperativo vete aparece 7 veces en el contexto de la historia de Abraham. En primer lugar, Abraham tiene que dejar su país, Ur de los Caldeos, es decir, Babilonia. Y este llamado a salir de Babilonia tiene una larga historia y una gran connotación para este tiempo final. Y también para el cumplimiento de esa profecía en la vida de Abraham, su partida de Ur de los Caldeos también incumbe a su familia. Abraham debe dejar su herencia y mucho de lo que aprendió y adquirió mediante el legado, mediante la educación y la influencia de su entorno. Sin embargo, el llamado de Dios a salir implica aún algo más. La frase hebrea Let Lehab, vete, traducida literalmente significa vete tú mismo o vete por ti mismo. Lo que Dios realmente le está diciendo y pidiendo a Abraham es que cuando salga de su tierra, Ur de los Caldeos o Babilonia, abandone no solo su entorno, su familia, su herencia, ya que la frase hebrea Let Lehab sugiere un énfasis en él mismo, es decir, Abraham tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado babilónico, abandonar su legado, abandonar sus prácticas, sus costumbres y su educación babilónica. Lo que Dios le propone a Abraham para que renuncie y abandone Ur de los Caldeos es una tierra que Dios le va a mostrar, una tierra especial. Pero esta promesa de una tierra que Dios le hace a este siervo no tiene que ver solo con una tierra o una patria física, sino tiene que ver con la salvación del mundo y con la patria celestial. El apóstol Pablo dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta idea que la promesa de una tierra hecha por Dios a Abraham tiene que ver con la salvación del mundo y una patria celestial se reafirma en la promesa de Dios al bendecir por medio de Abraham a todas las naciones. El verbo hebreo barab, que traduce bendecir, aparece 5 veces en este pasaje. El proceso de esta bendición universal obra por medio de la simiente de Abraham. El texto se refiere aquí a la simiente que finalmente se cumplirá en Jesucristo, en quien todos podemos ser salvos. La tentación de Egipto. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham, estando en la tierra prometida, decide dejarla y partir a Egipto porque había hambre en la tierra. Sobre este acontecimiento del éxodo de habitantes de Canaán hacia Egipto en tiempos de hambruna, está bien documentados en textos antiguos de Egipto. En la enseñanza, los egipcios, mediante un texto llamado Merikara, identifican a los provenientes de Canaán como asiáticos miserables y se les describe como canallas, escasos de agua, no habitan en un solo lugar, la comida impulsa sus piernas. La tentación de habitar en Egipto a menudo era un problema para los antiguos israelitas. El profeta Jeremías dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? Por lo tanto, Egipto llegó a ser un símbolo de la humanidad que confía en la humanidad y no en Dios. A pesar de lo que Dios le había dicho a Abraham de que habitara en Canaán, ante esta primera prueba, Abraham ve a Egipto como la solución de su problema. Porque en Egipto se podía beber agua a diario, no se necesitaba fe, en comparación con la tierra donde estaba y que había hambre. Ante tal situación, Egipto parecía un mejor lugar para vivir. El Abraham que ahora deja Canaán contrasta con el Abraham que dejó a Ur de los Caldeos. El Abraham que salió de Ur de los Caldeos se le describió como un hombre de fe, que obedeció fielmente al llamado de Dios. Ahora, ese mismo Abraham deja la tierra prometida por su cuenta
por iniciativa propia. Antes Abraham confiaba en Dios, ahora confía y depende solo en sí mismo. El pensamiento inspirado dice: durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de debilidad y de la imperfección humana. Por consiguiente, lo que vemos aquí en esta historia refleja la vida de muchos de nosotros. Muchas veces, los grandes hombres y mujeres de Dios pueden cometer errores y no obstante, Dios siempre nos perdona. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Cuando el Nuevo Testamento habla de Abraham como un ejemplo de salvación por la gracia, significa precisamente eso, gracia. Porque si no fuera por la gracia y la fe, Abraham, al igual que todos nosotros, no habría tenido esperanza. Abraham y Lot. Génesis 13, 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia Neguet, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham regresa nuevamente a donde estaba antes, a la tierra de Canaán. Abraham considera como si su viaje a Egipto fuera un mero desvío desafortunado de su fe. Podemos decir que la historia de Dios con Abraham comienza otra vez. Comienza donde se había interrumpido, en la tierra prometida. En su viaje de regreso, la primera parada de Abraham es Betel, al igual que en su primer viaje de la tierra de Ur hacia la tierra prometida, su primera parada fue también Betel. Este viaje de regreso nos muestra claramente que Abraham se arrepintió y volvió en sí. Abraham volvió a ser el hombre de fe. La reconexión de Abraham con Dios ya se muestra en su relación con la gente, en la forma en que él afronta el problema con Lot, su sobrino, con respecto al uso de la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Y es Abraham mismo quien le propone un acuerdo pacífico y permite que Lot elija primero un acto de generosidad y bondad, y un acto por el cual muestra la clase de hombre que era Abraham. El hecho de que Lot eligiera la mejor parte y lo más fácil para él, la llanura bien irrigada, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Lot escoge sin sabiduría, sin dirección divina, escoge sin ninguna preocupación, ni percibe la maldad de sus futuros vecinos, los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y esta forma de escoger por parte de Lot revela algo sobre su codicia y sobre sus defectos de carácter. En contraste, el accionar de Abraham fue un acto de fe. Abraham no eligió la tierra, la recibió por la gracia de Dios. A diferencia de Lot, Abraham contempló la tierra solo por el mandato divino. Recién después de que Abraham se separa de Lot, Dios le vuelve a hablar. Y Jehová dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y terminamos este fabuloso episodio con la invitación de Dios a Abraham a ir, a recorrer esa tierra, y al hacerlo eso era un acto de apropiación. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. No obstante, Dios le deja muy en claro a Abraham que es él quien le da la tierra. Lo que logra Abraham es un regalo, un don de la gracia, que Abraham debe apropiarse de eso por medio de su fe. Es decir, con una fe que obra, con una fe que conduce a la obediencia, Abraham puede hacer realidad las promesas de Dios. Recuerda que es la obra de Dios únicamente la que llevará a cabo todo lo que se nos ha prometido a nosotros y lo que se le prometió a Abraham. La coalición de Babel. Génesis 14:16. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente
y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. En esta etapa del estudio del libro de Génesis nos vamos a encontrar con la primera guerra narrada en las Escrituras. Por un lado, la coalición de 4 ejércitos de Mesopotamia y Persia contra otra coalición de 5 ejércitos cananeos, incluidos los reyes de Sodoma y Gomorra. Esto sugiere que era un conflicto de gran escala. La razón de esta operación militar tiene que ver con el hecho de que los pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. Aunque esta historia se refiere a un conflicto histórico específico, el momento en que sucede esta guerra global, es decir, que se lleve a cabo justo después del regalo de Dios de la tierra prometida a Abraham, le da a este acontecimiento una importancia espiritual muy peculiar. Es de resaltar que al participar tantos pueblos de la región de Canaán, sugiere que el tema central del conflicto era la soberanía sobre la tierra. Irónicamente, el campamento de Abraham, quien era el único dueño verdadero de la tierra, es la única fuerza que permanece al margen o neutral en el conflicto. La razón de la neutralidad de Abraham es que para el patriarca, la tierra prometida no se adquiere mediante fuerza de armas, no se adquiere mediante sabiduría de las estrategias. El reino de Abraham, su tierra prometida, era un regalo de Dios. Ahora, la única razón para que Abraham intervenga es el destino de su sobrino Lot, quien fue tomado prisionero en el transcurso de las batallas. El pensamiento inspirado dice: Abraham, que habitaba tranquilamente, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia que le había caído a su sobrino. No había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. Abraham buscó ante todo el consejo divino y se preparó para la guerra. Sabiamente, Abraham no se enfrenta a toda la coalición. Hace una operación de comando rápida y nocturna, ataca solo el campamento donde Lot estaba prisionero. Lot se salva y con él el rey de Sodoma. Así, este fiel hombre de Dios también mostró gran valor y fortaleza. Sin duda, su influencia en la región creció y la gente vio la clase de hombre que era y aprendió más del Dios a quien él servía. El diezmo de Melquisedec, Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Después de la intervención de Abraham en la primera guerra registrada en la Biblia, aparece un misterioso personaje, Melquisedec, a quien se le describe como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Después de que los reyes cananeos agradecieran a Abraham, ahora Abraham le agradece a este sacerdote devolviendo el diezmo. Melquisedec proviene de la ciudad Salem, que significa paz, un mensaje apropiado después de la agitación de la guerra. El nombre Melquisedec proviene del hebreo Malkit Sedek, donde el componente Sedek significa justicia y Malki significa príncipe o rey. Entonces Melquisedec significa rey de justicia o príncipe de justicia. Este nombre, Melquisedec, aparece en contraste con el nombre del rey de Sodoma, hebreo Bera, que significa en maldad, y del rey de Gomorra, que se llama Birsa, significa en iniquidad. El significado de sus nombres era lo que ellos verdaderamente representaban. Melquisedec, a quien se le describe como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, en este pasaje podemos observar la primera referencia bíblica de la palabra sacerdote y la asociación de Melquisedec con el Dios Altísimo, a quien Abraham considera su Dios, indica claramente que Abraham veía a Melquisedec como sacerdote del Dios a quien él servía. Sin embargo, no debemos identificar a Melquisedec con Cristo. Melquisedec era un representante de Dios entre la gente de esa época. Sin duda, Melquisedec oficiaba como sacerdote en ese tiempo. Melquisedec se le ve que servía el pan y el vino. El vino era jugo de uva recién prensado. Melquisedec recibe los diezmos. Melquisedec extiende su bendición a Abraham. Recordemos
que el diezmo no es un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, porque Dios nos da todo en primer lugar y de lo que Él nos da, le devolvemos. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.